Continuando con los métodos de interpretación de la ley, como hemos hablado en clase, como cualquier persona que se dedique al derecho tributario, sabe que el derecho tributario es eminentemente kelseniano. O sea, Kelsen dijo, el derecho es la ley. Y corresponde totalmente el derecho tributario a esta aseveración de Kelsen. El primer método que vamos a analizar de interpretación de la ley es el método literal. El método literal lo que nos dice es que se debe de comprender lo que dice la norma, lo que creó el legislador literalmente. Vamos a analizar para poder establecer cómo se aplica este método literal la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, en su sección cuarta, artículo 43, establece renta imponible del régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas y establece los contribuyentes que se inscriban al régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas deben determinar su renta imponible deduciendo de su renta bruta las rentas exentas. El artículo 44 dice tipos impositivos y dice y determinarán el impuesto. Los tipos impositivos de este régimen aplicables a la renta imponible calculada conforme al artículo anterior serán los siguientes. Y están los rangos de 1 a 30,000 quetzales, 0 de importe fijo y un 5% sobre la renta imponible. Y el segundo rango de 30,000 quetzales con un centavo en adelante, 1,500 de importe fijo más el 7% sobre el excedente de esos 30,000. Utilizando el método literal, sabemos que para nosotros calcular el impuesto sobre la renta en este método optativo, tenemos que deducir primero las rentas exentas. No podemos calcular el impuesto sobre el total de los ingresos si de alguna forma nosotros tenemos rentas exentas. Después de haber deducido o restado como común y coloquialmente se le puede llamar las rentas exentas, vamos a calcular el impuesto que vamos a pagar y como la misma norma lo establece, de 1 a 30,000 quetzales es un 5% y de 30,000 quetzales con un centavo, 1,500 de importe fijo más el 7% del excedente de 30,000. Esto puede llegar hasta 10 millones de quetzales esta renta imponible. Tenemos que hacerlo de esa forma literalmente como lo establece el método literal. No podemos nosotros utilizar otro método o calcular el 5% si los ingresos son 40,000 quetzales. No, la ley no lo permite y por lo tanto es el cumplimiento del método literal tal como lo establece la ley. Así exactamente debemos calcular o determinar el impuesto que tenemos que pagar. Después nosotros tenemos el método lógico. El método lógico nos dice, bueno, ¿qué quiso decir el legislador? Tenemos que utilizar la interpretación lógica porque naturalmente se ha ido modificando constantemente la norma, no solamente la ley del impuesto al valor agregado, que como sabemos muy bien, esta ley surge como un decreto ley, porque fue creado por medio de un gobierno de facto que fue el gobierno de Ríos Montt. Posteriormente, esta ley ha sido modificada constantemente dependiendo de las situaciones sociales y económicas que se han dado en el país. Por lo tanto, aquí podemos nosotros utilizar muy bien el método lógico porque tenemos que evaluar la situación histórica y la situación social del país para establecer cómo esta ley, después de ser un decreto ley,
se convierte en una ley ordinaria que no es decreto ley, sino que es un decreto del Congreso de la República. O sea que el Congreso de la República le dio validez al decreto ley que surge con el gobierno del general Ríos Montt. El metodológico entonces nos indica todos esos cambios sociales que influyen en materia tributaria para que podamos nosotros interpretar tanto en el momento histórico que se crea la ley del impuesto al valor agregado como la nueva ley del impuesto al valor agregado, que mantiene muchos de los elementos de la primera ley, pero que ha sufrido sus modificaciones, y nosotros como estudiosos de esta área del derecho tenemos que ir de acuerdo a esas modificaciones. Otro método muy utilizado y más en materia tributaria es el método histórico. ¿Por qué? Porque las leyes tributarias han sido modificadas constantemente dependiendo del gobierno en turno. Todos los gobiernos que hemos tenido nosotros a lo largo de la historia democrática han ido modificando las leyes tributarias de acuerdo a las necesidades que ellos han identificado, que no necesariamente son las que nosotros hemos percibido. Sin embargo, cada uno de los gobiernos que han existido desde Vinicio Cerezo han modificado todas las leyes tributarias. Incluso en la época de Otto Pérez Molina hubieron 2 modificaciones. O sea que otro que modificó mucho las leyes tributarias fue Alfonso Portillo. O sea que dependiendo de la situación histórica que nosotros vivamos, así han sido modificadas las leyes. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos un caso de, por ejemplo, el año 2012? Tenemos que analizar cómo estaba la ley redactada en ese momento, cómo era el hecho generador, cuál era el hecho generador para poder establecer cuál es la ley que vamos a utilizar. Porque si nosotros recibimos un caso del año 2012, del año 2008, ya no podemos utilizar estas leyes que en este momento estamos utilizando. Tenemos que retrotraernos en el tiempo y establecer cómo estaba redactada las diferentes normas, porque recordemos que en materia tributaria enlazan el impuesto al valor agregado con el impuesto sobre la renta, con el IEMA queda en su momento, con el YETAP, con el ISO, bueno, con la norma que esté vigente en su momento. Entonces el método histórico es un método muy rico y muy necesario para utilizar en materia tributaria, porque las leyes sufren constantes cambios y es una riqueza muy grande el que tiene guardadas todas sus leyes como fueron redactadas en el momento en que entraron en vigencia, porque probablemente a los 2 años esa misma ley sufrió modificaciones, y no se escapa de esas modificaciones el Código Tributario al haber incluido el legislador el artículo 30C, que hoy nos enteramos que nuevamente está vigente, derivado de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que había dejado este artículo en suspenso, pero que en la sentencia final declaró que no era inconstitucional y por lo tanto está vigente. El método histórico entonces es uno de los más recomendables para poder interpretar la norma dependiendo del caso concreto que tengamos para darle resolución al mismo. Si no conocemos nosotros el método histórico, podemos cometer el gravísimo error de plantear nuestra demanda en lo contencioso administrativo, nuestro recurso de revocatoria en materia administrativa, o nuestra defensa en lo económico coactivo, o incluso el amparo, tomando una ley que no estaba vigente en el momento que el representante de la administración tributaria emite el ajuste. Por lo tanto, es uno de los métodos más ricos, más enriquecedores, y que es necesario que cualquier estudioso del derecho, pero más aún del derecho tributario, tome en cuenta para realizar cualquier
método, cualquier forma de defender a un cliente o simplemente para enriquecimiento y para un crecimiento académico. Muchas gracias. Hasta luego.